Bueno, después de mucho tiempo vamos a ver un resumen que voy a enseñaros directamente sobre el tema de Mr. Doctor y Dross, el vídeo borrado. Un tema que ha sido controversial en las últimas semanas precisamente porque Dross hizo un vídeo que borró a las pocas horas básicamente porque al parecer señalaba a una psiquiatra que debió reclamarles y decirles como que a ver qué pasa, que me están exponiendo porque el caso narra sobre una especie de correo electrónico a través de un paciente que ha vivido pues una cosa peliaguda, ¿no? Con esta persona. Y al final, pues cuando la gente empieza a investigar, se dan cuenta también que esta psiquiatra que aparece con un número de colegiado, ese número de colegiado no pertenece a una psiquiatra, sino lo típico, como pasaba en otros casos, que muchos se ejercen sin tener la titulación adecuada. Y en casos tan graves como un psiquiatra que receta encima medicación, pues con más razón, porque esta persona solo parece tener la medicina general. Entonces, esta persona dijo como que quería derecho de réplica a Dross y tal, no sé cuántos. Dross lo que hizo fue borrar el vídeo para intentar lavarse las manos y no meterse en marrones y volver a publicarlo, pero tachando, ocultando los datos al parecer de la psiquiatra. Y eso es lo que además Dross decía en su vídeo. Digamos que os lo voy a enseñar por aquí. Esther, gracias por la donación, guapa. Dross Rozak, porque aquí en este vídeo directamente... El último ha puesto una nota en el resubido, ¿vale? Que en este caso dice así, para que lo veamos. Darme un segundito y os lo voy a poner aquí también para que lo veáis vosotros si se ve bien, si no hay ningún problema. Ahí está, ¿vale? Entonces, aquí abajo vemos directamente lo que os digo siempre en la descripción, donde podéis encontrar también las redes mías debajo del tal, que siempre le das al más y se abre este desplegable. Gracias, Magda. Abrió la preventa y mi hija paga su membresía y no alcanzó boletos. Bueno, a ver si tienes suerte en la siguiente, si al final cogen y amplían las fechas de BTS. Cuando publicamos la primera versión del vídeo, recibí un mensaje de la propia psiquiatra mencionada solicitando su retirada porque, según ella, dañaba injustamente su reputación. Tras analizarlo, hemos decidido resubirlo con varias modificaciones importantes. Incluimos un nuevo correo electrónico de la expaciente que compartió esta historia con nosotros y es que estará leyendo los comentarios de este vídeo. Hemos censurado el nombre de la profesional y el de la clínica donde trabaja, aunque ya está tarde, porque ya básicamente todo el mundo lo sabía. Añadimos el testimonio de un colega suyo que conoce el caso y tiene algunas observaciones al respecto. Y además le hemos ofrecido a la psiquiatra el derecho a réplica. Si nos envía su respuesta, la publicaremos en un próximo vídeo. Tanto ella como otras personas involucradas en esta historia estarán leyendo los comentarios. Gracias por ver el vídeo. Esto ha sido la respuesta de Dross, pero Mr. Doctor pues se ha puesto a hablar de lo que fue el antes, ¿no? El antes. Y aquí pues vamos a ver, lo dicho. Aquí todos mienten. La doctora no es psiquiatra, el paciente tiene muchas inconsistencias y Dross no verificó nada. Vamos a ver quién es el verdadero villano. El vídeo en el minuto 4.30 me dice aquí, ¿vale? Que empecemos a verlo en este minuto aproximadamente. Según el contexto es, Mr. Doctor pregunta si es posible condicionar a alguien con una palabra clave para un brote psicótico. A ver qué es lo que vemos. O algo similar a la esquizofrenia. Y lo más importante, ¿qué opina la psiquiatría acerca de estos presuntos charlatanes de salud? ¿Se puede condicionar a una persona con una sola palabra para provocarle un brote psicótico? Escuchemos a la doctora. Esto sí que lo sé directamente porque lo hemos visto en el vídeo. En el vídeo de Dross relata de que al parecer el paciente dice que se le puede que estaba coaccionado o sugestionado de alguna manera este paciente, que con solo escuchar una palabra le daban brotes psicóticos cada vez que la persona lo decía. Aquí yo he estado hablando también con una psicóloga, como digo antes, y algunas personas me han estado diciendo también esto. La cuestión es que es muy difícil también hablar de la versión del paciente, porque un paciente que, bueno, había que ver este caso, porque este caso, como digo, tiene muchas aristas, donde la que le ha estado tratando ni siquiera es psiquiatra, con lo cual vete a saber lo que le ha estado tratando y cómo. Pero la cuestión es que un paciente también internado, un paciente que está bajo tratamiento, un paciente puede ver las cosas, si tiene brotes psicóticos o no, también desde una perspectiva, bueno, donde la persona que lo ha vivido puede ser muy realista para él, pero lógicamente tampoco ser cercano a la realidad. Para un vídeo de Dross donde se habla desde la psicosis, quizá o no, no lo sé. Yo no estoy juzgando porque yo no soy psiquiatra, no soy psicólogo, simplemente soy, como digo, opinólogo siempre. Y la cuestión es que sobre este tema, pues
la persona puede vivirlo de muchas maneras y aún así habrá que desmenuzar entre toda esa idea que tiene en su cabeza qué hay de verdad detrás, ¿no? Entonces, es cierto que ya de por sí partimos de que una psiquiatra, que vamos a ver que no es psiquiatra, por lo menos las cédulas que ha puesto en las recetas no pertenecen a la psiquiatría. Ya incluso si me dijeras, no, es que tengo el título, pero está mal el nombre, bueno, pues en tus recetas, en las recetas que das tendría que aparecer el número de colegiado de la psiquiatra, que no aparece. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que montamos. Abigail Adame, médico, psiquiatra y con alta especialidad en trastornos de la conducta alimentaria. No se puede condicionar a una persona para tener un brote psicótico. En realidad esto es tomado de las películas particularmente, aunque hubieron experimentos en los años 50, si recuerdan un poquito de MK Ultra, donde el gobierno de Estados Unidos utilizaba estrategias como con drogas, alucinógenos, para generar miedo, generar confesiones. Sin embargo, como tal, psiquiatría moderna, no pueden haber psicosis disparadas por una palabra en particular. Sin más, sean bienvenidos al análisis de... Bueno, como digo, aquí es donde están desmontando esta historia de parte del paciente y tiene una parte de verdad, pero también puede tener otra parte de sugestión. Es decir, como tal, no, o sea, Mr. Doctor creo que aquí lo que está desmontando es la narrativa del paciente en este vídeo de Dross. Dross creo que en este vídeo además se lava las manos completamente y dice que él no está haciendo nada, simplemente está haciendo entretenimiento. Con lo cual, contando la historia de un paciente sin dar veracidad ni nada a cualquiera de sus palabras, simplemente para que se vea cómo lo vivió en su cabeza según su narrativa. También ha podido ser mucha ficción, pero por lo que parece no, porque las recetas sí que eran reales. Entonces, lo que sí que es cierto es que a pesar, y esto no sé, me lo podrá decir mejor un psicólogo o un psiquiatra que yo, pero a pesar de que no exista la opción de manipular a una persona para que como los que hacen hipnotismo en la tele, ¿no? Que siguen diciendo que son buenísimos hipnotistas, te hacen así y te caes al suelo. Es decir, sigue siendo todo fingido, ¿vale? Es decir, se ha dicho un montón de veces. A pesar de que de vez en cuando sigue apareciendo alguien en la tele que de pronto hace así y te desmayas. Están fingiendo, ¿vale? Es decir, sí que existe la hipnosis y sí que la hipnosis puede ayudar en ciertas terapias, pero no funciona así. O sea, no te hacen así y te caes. O sea, no va así. Entonces, son muchos mitos también creados por la televisión, por muchas cosas que hacen que muchas leyendas urbanas, pues la gente se las pueda creer de cierta manera. Esto no implica que también haya ciertas personas que tienen miedos a ciertas cosas. Yo estaba viendo, por ejemplo, hace poco la serie de Better Call Saul, ¿vale? Esta que es como de Breaking Bad del abogado y que hicieron una historia aparte. Y que el hermano de este abogado tiene como una especie de que dice que tiene, pues, reacción, como que es alérgico a la electricidad. ¿Sabes? Él está obsesionadísimo de que si una bombilla está cerca, tiene un móvil alguien encendido en su bolsillo, todo eso le afecta y se encuentra mal y se cae. Es decir, esto no existe, no pasa. Es decir, pero sin embargo él está sugestionado a eso. Y puede ser que este paciente también, creo yo creer, que también pueda creer o como tiene esa idea en la cabeza, de pronto cada vez que escucha esa palabra se encuentre mal de verdad porque su cerebro le hace encontrarse mal o esta persona reacciona de esta manera. A pesar de que no sea así, puede tener algún tipo de sensación esta persona que le haga sentirse mal cada vez que escucha esa palabra, por vete a saber qué, porque la mente es muy rara. Entonces, que esta persona se sienta mal al escucharla, bien, no quiere decir que la otra le haya metido eso en la cabeza, ¿no? Entonces, yo creo que precisamente algo así podría ser, que esta persona se sienta en algún momento mal porque ciertas palabras, ciertas cuestiones, esta persona se ha creído o se ha autoconvencido de que en este caso, pues, le pasa algo al escucharlas. Bueno, entonces, esta es la idea, es decir, desmentir sí, pero es que el paciente no lo está diciendo como profesional. Entonces no sé hasta qué punto, o sea, una cuestión sería una aclaración, pero tampoco una desmentida, porque al final está claro que, bueno, simplemente lo aclaras para el público general, pero al paciente no se le puede juzgar en este caso porque tampoco sabes por lo que ha pasado, por lo que le dice su cabeza, ¿no? Por eso es un trastorno, no es porque precisamente esté haciendo las cosas bien. Pero bueno, vamos al siguiente puntito, que sería el minuto 15:30, el de las altas capacidades. Creo que es este, ¿no? Este es en el que yo tampoco estaba yo muy para allá, pero vamos a ver esto. Lo voy a poner un poco antes y así por si pillamos algo de contexto más. Mis papás me atendían.
Creo que es importante decirte que soy una mujer autista de AA. Ojo, Dross borró el vídeo, pero al poner por los datos y estas cosas, pero lo ha vuelto a subir, ¿eh? O sea, es decir, lo sigue teniendo activo, lo único que ha tachado, nombre de la psiquiatra y tal, no es que lo haya borrado y lo ha eliminado para siempre, sino que lo ha vuelto a subir. Simplemente por la reclamación, y como él no sabía si esta psiquiatra era colegiada o no, porque no ha investigado nada, ¿sabes? Dice, yo lo borro y me quito de líos, quito el nombre, quito el no sé qué, y si quiere decir algo, que lo diga, ¿sabes? Y ya está. Porque esto yo lo hacía por entretenimiento, no para achacar a nadie. Esta era la excusa de Dross. ACC. Es decir, una autista de altas capacidades intelectuales, a la cual diagnosticaron recién a los 22 años. Hoy tengo ya 27 años. Miren, aquí nos dice que tenía comportamientos de autolesiones físicas y que atentaba contra su propia vida en la adolescencia. Esto pues ya nos habla de un posible TLP, trastorno límite de la personalidad, aunque pues estos atentados o autolesiones no son la única causa. Segundo, escuchamos que dice que actualmente tiene 27 años. Y tercero, dice tener autismo, es decir, tiene un trastorno del neurodesarrollo. Su cerebro no se desarrolló correctamente desde el nacimiento. Y le agrega, fíjense, un término que no es médico, el de altas capacidades. Un término que para los que sepan, siempre lo asocian al autismo o al TDAH como un servidor. De hecho, un servidor entra en ese rubro de altas capacidades, el cual, lo digo claramente, es un término inventado. No es un término dado por psicólogos expertos y mucho menos por psiquiatras. Les cuento que de acuerdo a sus adeptos... ¡Ay, esto es lo que a mí me chirría! Ahora lo veréis. A los que les gusta este término, las altas capacidades son un desarrollo intelectual superior al del promedio, que se manifiesta en habilidades excepcionales para el aprendizaje, la resolución de problemas, la creatividad y talentos específicos, ya sea deportivos, artísticos o académicos, requiriendo un acompañamiento educativo y emocional para lograr un desarrollo pleno, no siendo una enfermedad, sino una forma de ser y aprender diferente. Si se dan cuenta, desde su propia definición se sienten únicos y diferentes. Y ojo, que yo entro en ese rubro. Y ustedes saben que aquí académicamente hemos ido con altas capacidades. Mejor promedio. Artísticamente, miren, el mejor youtuber médico del país, hasta reggaetonero. Sin embargo, el punto que toman estas personas con altas capacidades como referencia es tener un IQ por arriba de 110. Lo normal va de 90 a 109. Yo, por ejemplo, tengo 123, lo cual supe tras las más de 10 sesiones con los psicólogos y pruebas pertinentes para corroborar mi diagnóstico de TDAH. Pero ojo, no por eso me ando sintiendo único y especial, diciendo, estoy en el espectro con altas capacidades. Soy... A ver, gracias, Yomar, gracias. Sorry por estar perdido, pero he estado atendiendo unas cosas. Gracias, te quiero, Yomar. Muchísimas gracias por la donación y por estar por aquí. Espero que todo esté también bien. Esto, yo cuando vi esto, ¿sabes? Yo que he estado estudiando también sobre lo del tema de las altas capacidades, el TDAH, el tema de tal, porque bueno, no sé, tengo que me pica la nariz como que pueda tener alguna historia de estas y que tengo que hacerme los test, pero que son muy caros, como digo yo, y que no me cuadra. Pero que como que muchas cosas que leía, ¿sabes? Me cuadraban en muchos aspectos a nivel general y entonces como que quería hacerlo, ¿sabes? Quería hacerlo, pero todavía no tengo el dinero suficiente como para seguir retirando todo esto. Pero, claro, decir que él no sé qué, que él no sé cuál, cuando digo, mira, la propia campaña de Electrolit. O sea, Octavio, o sea, podría sacar 1000 clips. Porque lo he estado buscando y no lo has dicho en uno, lo has dicho en varios. Pero, Octavio. El punto es que entre esas personas que se pusieron a platicar de mí y hacer en vivo, porque aparte hacían en vivos en TikTok, a mí no se me olvida nada. Si Dios me dio algo, fue muy buena memoria, un IQ de más de 122. Me dio altas capacidades, como dirían los del espectro autista y TDAH. A mí nada se me olvida. Es decir... O sea, Octavio, sabes que a tope, sabes que nos llevamos muy bien. Pero Octavio, que no has estado presumiendo de las altas capacidades, pero si tienes en un montón de vídeos diciéndolo también de lo de las altas capacidades. Esto por un lado. Pero además, con otra historia. Gracias, Yomar. Gracias, grande. Hay 5 membresías de regalo para felicidades y espero que agradezcáis a los que os haya tocado. Digo, pero por favor, Octavio, también. Es lo de las altas capacidades.
no es simplemente un PIN. Es decir, yo lo he estado buscando directamente, por eso se habla de doble excepcionalidad cuando se tiene a veces autismo y altas capacidades, porque ni siquiera son a la vez, puedes tenerlas a la vez o pueden tenerlas de maneras separadas, no tienen absolutamente nada que ver. Incluso, es decir, pueden llegar a causar, si no se hacen esos acompañamientos, como decíamos, aislamiento social, ansiedad, mil historias, si no, esta persona no reconoce lo que le pasa y no sabe cómo confrontar directamente esta excepcionalidad, por decirlo así, porque es una excepcionalidad. Lo que pasa que hay una diferencia y es que no es una enfermedad o un trastorno. Es decir, no se trata con medicación, no se trata con una especie porque no afecta en ese aspecto. Lo que sí que afecta es a la manera de relacionarte, a la manera de reconocerte, a la manera de que ciertas personas, por ejemplo, pueden ser también mucho más empáticas y sufrir mucho más o tener mucho más. Es decir, se siente más muchas cosas y a veces puede llegar hasta a abrumar. Puede llegar directamente a impedirte hacer cosas por mil temas. Entonces, si no sabes por qué te pasa, claro que afecta. Y lo que pasa es que es una historia que se está estudiando muy recientemente, por lo que he estado hablando y por lo que me han estado explicando. Entonces, cuando se cambian estos libros de psicología y demás y tal y cual sobre temas y consensos, son cada ciertos años, no cada día se va a estar cambiando y se va a estar metiendo una cosa nueva. Incluso cuando ahora viene la psiquiatra que mete Mr. Doctor, ella misma le corrige porque le dice, a ver, no es un trastorno, pero sí que está dentro de la neuropsicología y lo vais a ver. Único y diferente. Trátenme de forma especial porque yo me lo merezco. Ay, soy ultrasensible, no me toque. Ay. El DSM-5, el máximo manual de psiquiatría, no involucra ese término de altas capacidades. No existe el término altas capacidades en psiquiatría, pero ojo, recordemos que la psiquiatría es el estudio de los trastornos mentales, enfermedades mentales. Sí están descritos las altas capacidades intelectuales en neuropsicología. ¿Y qué significa esto? Que las personas tienen alta metacognición, básicamente que se dan cuenta de cómo piensan, por qué piensan lo que piensan. Atención, concentración, memoria, funciones ejecutivas. Sin embargo, esto no traduce mayor intelecto. Cuando eres autista de altas capacidades intelectuales. Entonces, sí que existe lo del autismo y altas capacidades y es lo que llaman una doble excepcionalidad. Pero bueno, que en este caso tampoco sé si esto se lo diagnosticó la que no es psiquiatra o fue de antes, ¿vale? Esa parte no la he visto si la han explicado, pero claro, también sería relevante saberlo porque igual se lo necesitan volver a revisar, ¿sabes? Pero ahí está, creo que ahí simplemente comete, o sea, no hay que juzgar a las personas por el tema de altas capacidades y no es solo un PIN, ¿vale? Pues por lo que yo he estado leyendo, es decir, al final no es solo un PIN, no es un trastorno como tal, por eso no está dentro de los trastornos y de las... Es que algunos lo quieren llamar trastornos, otros dicen enfermedades, pero algunos dicen esto no es una enfermedad, es un trastorno, ¿sabes? Por eso estoy ahí un poco con la palabrita. Pero no va englobado ahí, sino que va englobado en las características de una persona, en la manera de relacionarse, porque por lo que me han explicado están los que son superdotados, que son a partir de un número muy muy alto, y había un rango perdidos entre la gente normal, la gente que está por debajo de la media, que en este caso pueden sufrir algún tipo de retraso, o la gente directamente que estaba ahí en el hueco, ¿sabes? Y esos son a los que llaman altas capacidades, que sí que tienen como una especie de ser un poco más excepcionales en muchas materias, pero también pues te hacen más sensibles a muchas cosas. Y pues antes de llegar a la superdotación, y por eso es ese espectro donde se está señalando dentro de la neuropsicología, por lo que dicen y por lo que hay, pero todavía se están hablando y consenso y demás sobre cómo abordar este tipo de casos. Por eso directamente también no están, porque como la propia psicología ha habido muchos términos que hace 10 años no estaban y que se van metiendo. O sea, muchos sabréis que cuando antes se trataba a las personas autistas o con TEA, directamente no se les trataba de la misma manera antiguamente cuando yo era niño que ahora. O sea, todo ha ido evolucionando, esto es normal. Y en la psicología y en la psiquiatría, pues como todo, también se van revisando ciertas cuestiones para también, bueno, dar pautas de cómo poder adaptar este tipo de casos a cada persona. Entonces, ese es el punto, ¿vale? Esa es la idea. Entonces, sin más, la estafa real, las cédulas en el momento clave. Que este es el punto que yo creo que sería lo de las cédulas, ¿no? La receta de la doctora Abigail Castro. Y este es el punto directamente que es el que nos trae aquí en cuestión, que es como yo creo que lo más señalado de todo esto, que se destapa una vez más otra persona en México, que esto me parece de verdad, o sea, alucinante. Yo de verdad, o sea, yo no sé si aquí en España hay tantos, porque no lo sé. Es cierto que allí sois más en población también, pero de verdad, o sea, a mí me sorprende
me sorprende, no sé si es esto de México, como digo, general, también igual en España hay muchos casos y no me entero, ¿sabes? Porque yo qué sé, que de pronto lo de esta cédula, de esta persona que aparece ahí, o sea, esté ejerciendo la psiquiatría sin ser psiquiatra. Me parece de locos. Me parece de locos. Además, una persona que ha estudiado medicina, que es decir, coño, podrías estar trabajando de médico igual. ¿Para qué te metes en el marrón de hacerte psiquiatra y que te pillen? Oye, por Dios. Así que no entiendo. Así que lo dicho. Contreras. Y efectivamente, debajo de su nombre se presenta como psiquiatra y paidopsiquiatra. Que por lo que yo he entendido, no sé si vosotros sabéis lo que era paidopsiquiatra, yo no tenía ni idea de lo que era, por lo que dicen es que paidopsiquiatra es como psiquiatría infantil, ¿vale? Que aquí se le llama psiquiatría infantil de niños. Por lo que me he enterado, el paidopsiquiatra significa eso, que acepta también menores. Es decir, insisto, sí existe esta doctora y sí se presenta como médico, como especialista en psiquiatría y en paidopsiquiatría. O sea que debería tener 3 cédulas la doctora Abigail. Vámonos al buró de cédulas, porque sí, en México tienes que tener 3 cédulas para ser psiquiatra de niños. Y si escribimos doctora Abigail Castro Contreras, nos daremos cuenta que solo arroja una cédula profesional con número. Que es precisamente el número que sale aquí de su cédula, es con el que firma las recetas de psiquiatría. Y tú no puedes firmar recetas de psiquiatría sin ser psiquiatra. 6325189 y dice ser egresada de la Universidad Autónoma de Coahuila en el año 2010. Es decir, lo que esa receta que muestra Dross, la muestra Dross, no yo, la que muestra Dross. Te enseño yo otra. Venga, que ya he tachado el nombre. Te he tachado el nombre. L. Te he tachado el nombre. Espera, lo reviso una vez más, por si acaso. Es que me pone muy nervioso eso porque no quiero sacar los datos aquí de nadie. A ver, sale la firma de la doctora, sale la fecha de la doctora, pero los nombre y apellidos tuyos te los he quitado. Y yo aquí no veo nada más, ¿vale? O sea, porque, claro, aquí de pronto me ha venido uno de los del chat que me dice, que a mí me ha atendido esta psicóloga, o sea, esta psiquiatra, que estoy flipando ahora con este tema. Y aquí me ha pasado una receta que os voy a enseñar yo. Perdón, ¿ahora qué ha pasado aquí? Ahí está, espera que la centro. Ahí está. Y aquí la tenéis. O sea, espérate, voy a ir al otro que aquí está. Como veis, marcan, aquí si lo veis en la esquinita, ¿vale? O sea, si lo veis en la esquinita, ¿sabes? Porque esta es la chica que le ha pasado directamente la receta. Y aquí a la izquierda, ¿sabes? Sale la doctora Abigail marcada en la casilla de todos los profesionales de Neurocom, donde aparece marcada directamente otra persona como psiquiatría y paidopsiquiatra, ¿sabes? Ponle marca de agua, Egun. A ver, bueno. Es decir, mañana, si puedo, la chica ha dicho que va a intentar hacer un hueco para venir aquí y contar la historia y contar lo que ha sido con esta psiquiatra, ¿vale? Para que también escuchéis de primera mano lo que ha sido ella y lo que ha vivido ella y cómo se presenta esta médico, porque me parece interesante. Entonces, pues me lo ha pasado que, como me dice, no es una, tenía varias, pero que esta es, como podéis ver, una donde de todos los médicos que le han atendido marcan directamente la casilla de la doctora Castro Contreras. Entonces, a ver, esto me parece gravísimo, que esta cédula, que es la que enseña Mr. Doctor en su eso, al buscar cédulas, es la de medicina general. O sea, pero yo también a veces me pregunto, el centro Neurocom de verdad, o sea, ¿cómo podéis hacer hojas y papeles impresos y ni siquiera revisar que la propia cédula que estáis escribiendo ahí no es de psiquiatría, que la estáis juntando encima con un montón de profesionales en la misma hoja? O sea, ¿qué cojones es esto? Es que me dan ganas de ir mirando el resto, ¿sabes? Pero no me voy a poner ahora. Pero no me jodas. Así que lo dicho, pues nada, pues mañana que venga la chica y que nos lo cuente. Que además estuve comiendo con ella unos tacos, muy maja. Así que, madre mía, chico, madre mía. Ay. Bueno, pues esto me ha pasado al abrir, que me ha venido la chica por el chat y me ha dicho, que yo soy tal. Digo, no me jodas. Y me dice, te la paso. Y ahí me la ha pasado, ¿vale? He tachado su nombre para que no aparezca directamente sus datos, pero ahí podéis ver la receta de la misma doctora, que en este caso ha recetado al paciente medicamentos cuando la cédula que marca en la receta es precisamente de medicina general. Y esto está confirmado ya, porque tengo aquí de primera mano, como digo, gente que me lo confirma. Pero vamos a seguir.
la cual pues vemos que sí es real porque la firma la doctora Abigail Castro, pues no coincide porque la presentan en esa receta como psiquiatra y paidopsiquiatra, y eso es falso, ya que debería tener 3 cédulas profesionales. Para ser paidopsiquiatra necesitas haber estudiado médico general, una especialidad en psiquiatría y una subespecialidad en paidopsiquiatría, que es la psiquiatría de los niños y los adolescentes. Lo digo claro y contundente, la doctora Abigail Castro Contreras, que es acusada por esta mujer anónima, no tiene cédula de psiquiatra ni paidopsiquiatra. No sería la primera vez en México y que en Mr. Doctor expongamos charlatanes del área de la salud y sobre todo de salud mental. Tenemos a nuestra famosísima Marilyn Cote. Bueno, gracias, Mire Reyes, por esas 10 membresías. Muchísimas, muchísimas gracias. Y así que a todos darle las gracias a la gran Mire, que ahora sois todos miembros gracias a ella y estáis en un verde que es muy bonito. Que es muy bonito. Así que lo dicho, seguimos. Vamos a ver directamente ahora el cuento del IMSS, me marca aquí, el punto 4 que está en el minuto 59:50. Lo siento, ya sabéis que, como digo, si queréis ver el vídeo entero con toda la información, podéis ir a verlo directamente donde Mr. Doctor. Y aquí simplemente os traigo un pequeño resumen con los puntos más relevantes. Te voy a demostrar. Contexto, la paciente dice que su doctora privada le mandó encerrar 5 días en un hospital público por ser peligrosa. ¿A quién le van a creer? Porque tú llevas las de perder. Y en ese momento pronunció aquella palabra clave, la cual me disparó un episodio psicótico e hizo que el personal de seguridad me detuviera y me encerró en un hospital psiquiátrico de seguridad pública, entre paréntesis IMSS, en Martín Carrera durante 5 días, acusándome de ser una paciente peligrosa. Es que, a ver, es que eso también es mentira. Eso es mentira, una mentira muy grande por varias razones. Uno, un médico particular no le puede decir a un hospital público que hospitalice a un paciente suyo, porque básicamente el médico pues no pertenece a esa institución, no trabaja ahí. En este caso pues están diciendo que un hospital del IMSS. En segundo lugar voy a decir un facto, no hay un hospital psiquiátrico del IMSS en Martín Carrera, en esa colonia. Si bien sí hay dependencias del IMSS en esa colonia, en Martín Carrera, pero no hay como tal una clínica psiquiátrica. Y en tercer lugar, cuando se hospitaliza algún paciente con brote psicótico, debe estar mínimo 1 mes, 30 días, no 5 días. Incluso en la depresión, lo hemos visto en casos en este canal como por ejemplo con Karime, quien fuera novia de Abraham, el residente que se quitó la vida. Ella estuvo 4 semanas hospitalizada en una clínica del IMSS ahí en Monterrey. Era un hospital, una clínica de psiquiatría. Bueno, el tiempo mínimo en que una persona debería estar hospitalizada después de un brote psicótico dependerá de la sintomatología. Así que no se puede generalizar. Sin embargo, aquí la sugerencia es más bien el manejo. El manejo tiene que ser en hospital, con antipsicóticos y pues particularmente salvaguardar la vida de esta persona. Como nos damos cuenta. A ver, lo dicho, en este caso, a ver, una cosa sí que tiene sentido, es decir, una persona privada, es decir, una empresa privada, una persona directamente que vas por una historia privada no te puede meter en un hospital público encerrado. Esto, a priori, a ver, no sé por qué esta chica dice eso en esta historia, no sé cuál es el motivo, pero la cuestión es que quizá ella, en su momento en el que tuvo algún brote, pensó que todo en su idea y de su cabeza era que venía de la doctora que le estaba tratando. Pero para que alguien te esté internando en un hospital público es porque te han atendido algún médico del hospital público. O sea, esto siempre ha funcionado así. Otra cuestión es que el privado te mande al público y en el público te vaya a ver otro doctor y sea el doctor el que hace la orden. Pero a ti no te encierran directamente desde uno privado en uno público, no tiene ningún sentido. O sea, incluso te podrían hacer recomendaciones de que vayas a algún sitio, pues yo que sé, algún retiro particular y privado también, para que tú vayas y te metas solo. Pero nadie te puede forzar o obligar, y menos en uno público. O sea, esto es cierto que, como digo, no tiene mucho sentido dentro de la historia, pero lo dicho, puede ser simplemente historias para adornar, para el tema de Dross, pueden ser directamente delirios de alguna cosa o suceso que le haya pasado, ella en su cabeza lo haya mezclado así, no tenemos ni idea, así que no sabemos exactamente de dónde nace todo esto, porque, como digo, Dross también tiene mucho de narrativa y de cuento a la hora de inventar, ¿no? Entonces, pues
No sé exactamente qué parte de la historia o por qué es esto, pero como digo, aquí yo no estoy para saber por qué dice esto. La cuestión de todo esto, o sea, es que aquí el punto para mí es que a pesar de que se intenta desmentir a la paciente o desmentir a la persona que está contando esta historia, como que esa historia se la está sacando un poco del sobaco, que podría ser también, que no se sabe directamente quién es esa persona, si realmente esa persona todo esto lo ha vivido o simplemente tiene una mala historia con esta médico y quería atacarla o exponerla, que a veces también hay gente que se inventa cosas de todo tipo, lo sabré yo, para atacar a gente que simplemente no le cae, ¿sabes? O sea, que esto también puede ser donde le haya dado, o que incluso en su cabeza se haya montado una película donde ella lo viva, pero que no tiene nada que ver con la realidad. Y tampoco podemos comernos todo lo que dice un paciente para machacar a una persona que fuera un profesional, ¿no? Es decir, pues todo hay que mirarlo en su justa medida. Pero ojo, aquí todo parte ya mal desde que las recetas que esta psiquiatra o supuesta psiquiatra está haciendo con una cédula que no es. O sea, porque incluso me dices, no, es que estaban mal los títulos, es que estaban mal todo. Pues en la receta tendría que tener la cédula correcta y yo qué sé, iría a buscarla el número y saldría con una H que le han metido, con una Y, no sé, cosas raras en los nombres y que por eso no sale. Pero la que tiene que venir en la receta no es la de medicina general, es la de psiquiatría, que es la que está recetando medicinas psiquiátricas. Entonces, cuando eso ya está mal, ya dices, claro, o sea, no sé si no fiarme del paciente, pero es que el médico tampoco ayuda, ¿sabes? O sea, aquí el médico ya tiene una historia garrafal desde el inicio, lo cual va a hacer que cualquier locura del paciente ya me la coma mucho más fácil. Entonces, ese es el problema. Vamos al minuto 1:19. Ah, no, que aquí todavía sí que dice. No, esto ya había acabado. Vamos al minuto 1:19:40. Venga, vamos a ver qué nos cuentan por aquí. Porque según lo que leo por aquí es el paciente describe el perfume y el iPhone de la doctora, pero no recuerda nombres de enfermeros abusadores. A ver. Pero yo tengo mucho miedo de verla. La recuerdo tan claramente. Alta y delgada. Una doña con su libreta y pluma negra sobre la mesa. Su aguja de coser, con la cual sacaba pellejos de su propia mano. Cruzando la pierna mientras daba consulta. No, de verdad no es invento, la chica no es paciente. Sí, eso sí es cierto porque hay recetas. O sea, eso sabemos que hay recetas. También es cierto que lo que no sabemos es si estaban bien recetadas o simplemente le ha dado algo que le ha puesto incluso peor. O sea, por eso está claro. Pero que es cierto que hay una parte que no tiene mucho sentido en su relato, que es que un centro privado no te puede internar en uno público. Y eso es... por la burocracia no funciona. Otra cuestión es que ella ha construido esa historia porque de pronto le haya dicho vete al público porque estás mal y en el público la hayan encerrado y dicen esto ha sido por la médico que me mandó aquí. Sí, ahí su cabeza puede unir historias y por eso pues ella vivirlo así. O pueden ser muchas cosas, no lo sé. Pero no lo sé. El problema es que no lo sabemos. O sea, no hay una historia clínica que sepamos para saber cuándo fue ingresada, por qué y quién fue el médico que la ingresó. Porque esos son datos privados y claro, tampoco el hospital te los va a dar. Entonces... eso es algo que no sabemos. Recuerdo el olor de su perfume. Era dulce y parecido a la madera a la vez. Los dos cuadros en la pared y el escritorio donde tenía su computadora y su iPhone. Las recetas para medicamentos. Un librero donde estaba el DSM-4 a la mano. Y aquí, señores, es donde se empieza a destruir toda la mentira. El DSM-4. Si se supone que te atendieron en 2017 cuando tenías 18 años, para ese momento ya estaba el DSM-5, no el DSM-4. El DSM-5 es el Manual Diagnóstico de Psiquiatría. Es el compendio que utilizamos los psiquiatras para poder hacer diagnósticos. Actualmente es el texto revisado el que estamos utilizando. El DSM-5 salió en el 2013 y el DSM-5 texto revisado salió en el 2022. El DSM-5, el más actual, salió en 2013. En todo caso, si para 2026 tienes 27 años, entonces tendrías que haber tenido 14 años. ¿Y qué crees? Los menores de 18 años no se hospitalizan en los mismos hospitales psiquiátricos que los adultos. Otra mentira. Además, si sí estaba ocupando esa doctora el DSM-4, entonces el iPhone que corresponde por esas fechas es pues el del 2013, o sea, el iPhone 4 o iPhone 5. Te vuelvo a preguntar, ¿eres capaz de acordarte del tipo de celular, del tipo de iPhone que tenía
pero no del nombre del enfermero y del nombre del hospital del IMSS en la Ciudad de México que abusaron de ti? Describes tantos detalles, colores, olores, pero no dices nombres, no dices tu nombre personal, no dices edad, no dices... No lo sé. A ver, que puede haber inconsistencias, bien, pero con una persona con trastornos y vete a saber de qué tipo, vete a saber cuánto... O sea, la cuestión es que no sabemos nada del paciente, ¿no? O sea, lo único que sabemos es que es paciente de esta persona o que por lo menos alguien ha sido paciente de esta persona. Y a través de ahí, pues no sabemos cuál es la historia de verdad, cuál es la historia de mentira, cuál es la historia de ficción, cuál es la historia de que la persona recuerda, cuál es la... O sea, no lo sé. O sea, yo no puedo saber quién es el que está mintiendo. Lo que está diciendo Mr. Doctor es cuáles son las incongruencias en ese relato, pero no sabemos el motivo de por qué esas incongruencias. Porque puede ser una persona simplemente que quiere atacar, pero hay una cosa que aquí tampoco es tan chirriante. O sea, me está diciendo que el DSM-5 salió ya en 2013, que es el que se utiliza desde el 2013. Y que en este caso a ella en 2017 le hicieron por el DSM-4. Pero recordemos que no sabemos quién se lo hizo. Es decir, imagínate que la atendió Marilyn Cote. ¿Me vas a decir que Marilyn Cote no es capaz de seguir el DSM-4 en 2017 todavía? Si esa señora directamente se inventaba lo que fuera habido y por haber. Si algún psiquiatra que no es psiquiatra le ha estado tratando, tampoco va a estar al tanto de lo último en psiquiatría, ¿sabes? O sea, no es psiquiatra siquiera. O sea, es decir, no esperes que también el psiquiatra le diga, pues se ha quedado con el 4 porque es lo que ha oído o es lo que se ha quedado. Pero ni siquiera hay que decir que el psiquiatra está actualizado porque no es psiquiatra. ¿Sabes? Entonces, hay muchas cosas aquí que ya de por sí partimos de que si los médicos de los que te tienes que fiar no te puedes fiar, pues no sé dónde está la historia y dónde es la que cuaja o lo que no cuaja, ¿sabes? O sea, si un médico no es psiquiatra y te está diciendo es el DSM-4, pues tú te crees que es el DSM-4 y dices, no, los psiquiatras estaban por el DSM-5 y dice, ya, pero es que la que la ha atendido no. La que la ha atendido no, ¿sabes? Entonces, claro. Entonces, si usan el 4 es porque es el último que han visto ellos y con ese tiran para adelante, ¿sabes? O sea, que podría ser, ¿no? O sea, podría ser. Entonces, también es cierto que igual un psiquiatra le dijo el DSM-4 que es el que no era psiquiatra y el resto que le han seguido atendiendo, igual en sitios públicos, no. Y ella se ha quedado con el 4 que le dijo el que no era, ¿sabes? Y se piensa que el 4 han sido todos. Entonces, hay mucha historia que no sabemos hasta qué punto sería o hasta qué punto no sería lo de que si era menor y en este caso no podría estar metida en sitios de adultos, pues, pero ha dicho 2017, estamos en 2026, ¿no? Es decir, sería hace 9 años. Hace 9 años, si tenía 27, serían 18, 19 años. ¿Por qué ha dicho 14? O sea, porque le está acusando del 2013, pero ella ha dicho 2017, que es cuando ya estaba el DSM-5. Está intentando desmontar como que en ese caso tendría que tener 14, pero no es por la fecha de cuando salió, sino por la fecha que a ella le trataron, que es el 2017, y ahí sí que era mayor de edad. Entonces aquí hay como mucho barullo y mucho lío, y es como intentar desmontar mucho la historia del paciente, que sí, que puede tener muchas incongruencias, pero si es una persona con trastornos reales y con, no sé si he leído también al principio algo de esquizofrenia o de no sé qué, yo qué sé lo que se ha podido pasar por su cabeza de esta chica. Entonces tampoco quiero decir que no sé cuánto ella recuerda, cuánto se ha inventado su cabeza o cuánto, yo qué sé, ¿no? O sea, al final, yo creo que el punto no está en si el paciente está diciendo la verdad o no, porque Dross, como digo, se inventa los relatos y también pueden ser todos totalmente de ficción. La cuestión aquí, y puede haberse basado en una historia para inventarse una historia rocambolesca. Hasta Dross se lo podría estar inventando y no me extrañaría siendo Dross. Lo que sí que se ha basado es en algunas... O sea, Dross ha podido coger incluso algunas historias donde le han salido de verdad y donde algunas cosas no han cuadrado, y entonces de ahí sacar una historia mucho más grande. Lo raro es que se haya inventado todo esto teniendo una psicóloga que sí que ha puesto en el vídeo, ¿no? Eso es como que alguien sí que le ha venido contando esta película. Pero, lo dicho, no entiendo por qué si la que no tiene la cédula es la profesional, o sea, el foco está tanto en la historia del paciente, pero bueno, no sé, cosas mías. Que ahí sí que es cierto que me chirría un poco más eso, porque creo que aquí el problema estaría más en la médico, ¿no? En la profesional. ¿Fechas exactas? Dices que no quieres denunciar por miedo, pero qué raro. Se supone que las personas que somos neurodivergentes tenemos un gran sentido de la justicia y por eso nos metemos en tantos problemas, porque vamos en contra de la ley, vamos a hacer justicia. Qué rara eres, paciente anónima con autismo. Ya vimos que la doctora Abigail Castro Contreras y Neurocom mienten, porque cédulas no hay.
La de psiquiatra Pues ya la debió está. de haber obtenido, como les digo, en 2014 porque salió en 2010 de medicina. Y la del y como paidopsiquiatría dura 2 años, pues del 2014 al 2016 debió de haber obtenido su otra cédula de paidopsiquiatra. Insisto, muchas inconsistencias en este relato, ¿verdad, Dross? ¿Será acaso que la paciente anónima no sabe contar su propia historia? ¿O será que Dross y su equipo nos están engañando con una historia, con verdades y con mentiras, pero a medias? A ver, que esto también puede ser, es lo que estaba diciendo, que pueden ser con verdades y mentiras, pero ¿qué más da? ¿Sabes? Es en plan de si al final Dross no lo hace o sea, el problema aquí está donde está la cédula, ¿sabes? Y si estuvieras diciendo todo esto de mentira sobre un psiquiatra de verdad colegiado y que estuviera actuando bien, te digo, vale, investiga, no le tires mierda a un psiquiatra que encima puede hacer bien su trabajo sin tener ni puñetera idea. Pero cuando ya lo primero que ves es que la cédula no corresponde, dices, espera. O sea, que tenías a la Marilyn Cote que tenía secuestrado a un tío en su casa. O sea, que hay locos. ¿Sabes? Que, por favor, yo qué sé, ¿sabes? Que a veces parece una locura algunas cosas de las que cuentan, pero tampoco es que... No sé. No sé por qué centrarse tanto en desmontar la historia, porque al final Dross te dice, no, si mi historia era ficción, ¿sabes? Y él se libra las manos, entonces... Está en la vida real. Sucede que muchas veces el horror ocurre aquí en nuestro mundo y nos vemos inmersos en la investigación de sucesos que, de ser ciertos, nada tiene que envidiarle a ninguna película. A ninguna película de terror. Las cosas tienen... ¿Pero por qué le pones esa vocecita? En los huevos. Porque lo hace siempre así, Dross. Es que lo que te he dicho, por eso a mí me pone nervioso, ¿no? Pero a quien le gusta, le gusta. Si vas a hablar de... Ten los huevos. Pero es que a nadie. O sea, muchos juzgan las formas del Mr. Doctor. Pero ya saben que son las únicas formas en las cuales funciona esto. Nuestra meta no es denunciar, sino simplemente compartir historias. Nuestra meta no es denunciar, sino compartir historias. Pues hazte que responsable. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Tiene más de 20 millones de suscriptores. ¿Qué creías que iba a pasar? ¿De verdad no lo sabes con 15 años en YouTube? ¿Con casi 20 años en YouTube? ¿De verdad no lo sabías, Dross? Historia que contar, que lo haga. Este es su espacio. Y si esa historia tiene más de una versión, pues el espacio está abierto también para la otra cara de esa misma historia. Y aquí es donde le dará la opción a que la otra responda, ¿no? Dentro de las regulaciones de YouTube y los contenidos que circulan en la plataforma, les dejo aquí el episodio de Querido Dross titulado El monstruo roto. Y bueno, ya sube el video. Lo dicho, y... Pues eso, como que Dross al final te dice que solo son cuentos, pero sí que es cierto que hay que tener mucho cuidado con los cuentos de Dross. Primero porque vamos a ver luego quién es Dross, porque Dross tiene mucha historia bastante turbia para poder revisar. Pero la cuestión ya no es lo que ha sido, lo que... No sé si lo dejó atrás o siempre le queda algo por ahí. Pero si tú señalas a un profesional con un nombre, con una cédula, con una receta, con una historia, o sea, imagínate que esa persona hubiera sido una persona que tiene todo correcto, que las cédulas están correctas, que esta persona ha trabajado bien y que por una persona que puede ser un paciente también disgustado, que anda que no hay críticas en todos lados de médicos que puedan hacer las cosas bien y que hay en todos lados cuecen habas de gente que está descontenta por X, ¿sabes? Con cualquier profesional de cualquier tipo, siempre vas a tener una persona que ha chocado contigo por X o por B o porque son caraduras, que también hay caraduras de clientes, pues te voy a dejar mal en redes sociales para que te jodan por no haberme hecho lo que yo he querido. ¿Sabes? Que algunos son así, que algunos me han venido así a mí también a decirme este tipo de cosas, yo diciendo tú haz lo que quieras y luego ya veremos yo lo que hago. ¿Sabes? Ay, qué buenas críticas tengo yo siempre, por algo es. Pero bueno, total, que es cierto que muchas veces la gente te viene directamente a dejar malas críticas porque sí, porque te vienen como a extorsionar, como diciendo, no, porque ahora con las redes, si no te quemo, si no hacen lo que yo quiero, y es en plan de tú puedes decirme lo que tú quieras. Pero la ley a mí me cubre porque la ley tiene esto y esto y ya está, ¿sabes? Y si no te gusta, porque tú crees que tienes más derechos, perfecto, vete a la hoja de consumidores o yo te firmo aquí, me la firmas, yo te contesto, te digo que no tienes la razón porque la ley no dice eso y ya está, y tan pascuas, pero tú te quedas contento por haberte quejado y yo por haberte respondido y al final no van a hacer nada porque me van a dar la razón. Porque claro, yo sé de lo que estoy hablando. Entonces, porque hay clientes que se quejan. Entonces, es cierto que hay que tener cuidado, sobre todo si estás señalando a alguien de esa manera, Dross no puede lavarse las manos diciendo, no, solo es una historia que estamos contando y a ver qué tal. Porque puedes arruinar reputaciones y Dross no tiene pocos números, ¿sabes? Que al final tiene 1 millón de vistas casi por vídeo y no es una cosa moco de pavo. Como para encima cargarte a alguien porque sí. Pero es que justo hemos dado con el clavo, como digo yo, torcido, ¿no? De la tabla. Entonces, la cuestión es que aquí
aquí justo hemos dado con una que la han puesto y de pronto cuando la revisas no coincide. No coincide los datos que tienen que venir en la receta. Porque lo vuelvo a repetir, incluso aunque tuviera esas con otro nombre, tendrían que venir en la receta el número de cédula de la psiquiatría, que no viene. Entonces no me puede decir, no, es que puse esa porque... No, es que tienes que tenerlas. Entonces, claro... Pero esto es peligroso también. Tener cuidado porque también, o sea, cualquier vídeo señalando a cualquiera hay que revisarlo muy mucho con cualquier 40.000 LUTPAs porque te cargas a cualquiera. Entonces, el resumen. A ver qué resumen Mr. Doctor me dice. Aquí te hace responsable. Aquí te hace, y por eso les dije, cuando a ustedes les molesta que yo cada rato esté hablando sobre mi TDAH, pero justo lo hago porque cuando yo me negaba al diagnóstico porque sé que todos los del espectro, ay, es que yo soy único y diferente, es que todo lo justifico en mi TDAH, es que yo soy así. No. Entonces, tanto de aquí que hay charlatanes, como de aquí que son exagerados y aquí que les encanta aderezar, esto se hizo la mermacha y pues aquí salió todo este chisme. Y como a mí me encanta el chisme, yo lo vine a desmenuzar y se los vine a contar. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Ustedes también creen que todos mienten, que están mintiendo tanto los doctores como la supuesta paciente, como Dross, como todos aquí mienten? Yo creo que aquí todos son unos mentirosos y ya les demostré que la propia historia, en la misma historia como se narra, están todas las inconsistencias. ¿Que hay mentiras en la historia? Yo creo que sí. Que en este caso la clínica tendría que tener revisado básicamente qué tipo de médicos tiene. O sea, es decir, colega. O sea, a ver, Clínica Neurocom, que no nos conocemos y te hablo así, como de guay, ¿sabes? Pero a ver, Clínica Neurocom. O sea, esto me alucina. Porque tendría que ser un factor extra de seguridad que una clínica sepa qué tipo de profesionales tiene contratados. O sea, es como un factor extra. No es que estamos yendo a una consulta privada en una casa que no sabes quién es. O sea, se supone que tú estás juntándolo y con otros profesionales, que si los otros profesionales ahora se enteran y su imagen viene dañada por la clínica, por trabajar en esa clínica, dirán los otros profesionales, colega, yo he hecho mis deberes, yo tengo mis cédulas, yo tengo mis cosas. ¿Qué haces tú como clínica metiéndome aquí a un infiltrado que nada tiene que ver? ¿Sabes? Es en plan de ahora la imagen se me queda dañada a mí por meterme tú como clínica a esta persona que nada tiene que ver conmigo. Así que lo primero, el mayor responsable, una de las clínicas, luego ya el caradura directamente de un médico que en este caso sube a firmar recetas de psiquiatría sin tener psiquiatría, esto a mí siempre me sorprende, ¿sabes? O sea, me sorprende que se codee ahí entre profesionales todos y luego ni al pairo, ¿sabes? Es en plan de aquí nadie, todos miran para otro lado y aquí no pasa nada, ¿sabes? Es como a tomar por saco. Y luego despidieron a la doctora porque no era psiquiatra. Sí, a buenas horas, ¿sabes? A buenas horas, ¿sabes? Que como digo, aquí tiene gente que ha sido atendida ya, que los tenemos aquí, como digo, y si puedo vendrá mañana y hablaremos con ella para ver cómo fueron esas historias y qué es lo que esta persona les iba contando. Así que, porque de verdad es de locos. De verdad, a mí estas cosas es de locos. ¿Y la paciente o el vídeo de Dross? Bueno, ¿tienen culpa? ¿Tienen algo de mentiras? Pues sí, según lo que dice en el relato, cuadrar no cuadra. Que Dross tenga que guardar todo su relato cuando él dice siempre que lo que va a costar es una historia de terror, también habla de fantasmas, ¿sabes? O sea, Dross te habla de fantasmas y de apariciones extrañas. O sea, si lo que esperas es que sus historias de terror y de sucesos paranormales sean todas bajo la ciencia científica, ¿sabes? Pues, o sea, le jodes el canal entero, ¿sabes? O sea, ¿qué me estás contando? O sea, Dross tampoco hace eso. Pero sí que es cierto que si vas a acusar, Dross, a una persona con nombres y apellidos, con una cédula, con una historia, en un centro que tú pones el nombre en pantalla, que menos que por lo menos asegurarte que eso sea real o por lo menos tachar los datos, ¿sabes? Pero de primeras, no cuando luego te reclaman. O sea, de primeras, ¿cómo cojones haces para ir señalando a una persona de la cual no sabes nada y no sabes si lo que te están contando es una mentira? Eso para empezar, Dross. Y luego lo de la paciente, pues no sabemos. No sabemos qué parte es de chisme, qué parte es directamente de lo que recuerda, qué parte es de lo que se ha inventado. No tenemos ni puñetera idea. ¿Que hay inconsistencias? Sí. Pero sabiendo que ya hay un mal médico, hay una clínica que no cumple y que en este caso hay un youtuber que también ha señalado a gente sin revisar nada antes... Aquí me parece que la que viene con el email mandándote su historia a ver si te cuadra es la que menos culpa tiene aquí de todo. O sea, porque al menos gracias a ella tienes una receta que corrobora que esa persona que le ha tratado ni siquiera era profesional de lo que decía ser. Así que cuanto menos ha hecho una labor para quitarse a una persona de en medio. Cuanto menos. ¿Qué quieres que te diga? Así que lo dicho.
Espero que te haya gustado directamente mi opinión, espero que te haya gustado directamente esta reacción. Recuerda darle like y suscribirte si te ha gustado mucho y compartirlo con todos tus amigos y con todas tus amigas para que seamos unos poquitos más aquí, que ya me toca. Gracias, nos vemos.